Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos resolviendo este final de análisis matemático 1 de la UTN tomado en la Regional de Buenos Aires el 26 de julio del 2023. Ya resolvimos el punto 1 y el punto 2. Si te perdiste la resolución de los puntos anteriores, te dejo en la lista de reproducción donde vamos resolviendo punto por punto. Ahora vamos a continuar con el punto número 3, ¿sí? Vamos a pasar a la pizarra para empezar su resolución. Bueno, eh, en este caso nos dan una función que nos dicen que es una función h, que es igual a la composición de f con la función seno. Nos están dando el polinomio de Taylor de segundo grado o segundo orden asociado a la función f en el punto x igual a 1. Y nos piden determinar el polinomio de Taylor de segundo grado asociado a la función h en el punto pi sobre 2. ¿Sí? Muchas veces en este tipo de ejercicios, cuando nos proporcionan, justamente como está pasando acá, el polinomio de Taylor asociado a la función f en un punto 1, lo que podemos asegurar justamente que ocurre es que de ahí podríamos sacar datos de la función f. ¿Por qué? Porque si ese es el polinomio de Taylor asociado a la función f en el punto 1 y es de segundo grado, sabemos, ¿sí?, por teoría, que la función f valuada en 1, su derivada primera valuada en 1, su derivada segunda valuada en 1, tiene que coincidir perfectamente con el polinomio de Taylor valuado en 1, con la derivada del polinomio de Taylor valuado en 1 y con la derivada segunda del polinomio de Taylor valuado en 1. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, cuando a mí me dan un polinomio de Taylor de una función f asociado en un punto, de orden, supongamos, n, entonces podemos asegurar, ¿sí?, por la definición de justamente cómo se construye el polinomio de Taylor, que la función y el polinomio y sus derivadas, ¿sí?, hasta el orden enésimo, todos evaluados en el punto donde se armó el polinomio, van a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Bueno, si yo tengo el polinomio de Taylor que me dicen que es p de x igual a 4x menos x cuadrado, entonces puedo evaluar ese polinomio en 1, me daría 4 menos 1, lo cual me daría 3, entonces puedo asegurar que f de 1 va a valer 3. ¿Sí? O sea que justamente el polinomio y la función en el punto va a valer 1. ¿Sí? En los alrededores de ese punto del 1, en realidad el polinomio aproxima la función. No, en general no es igual, no es exacto. Pero sabemos que en el punto la función y justamente su polinomio van a coincidir en ese punto. Por eso es que al evaluando el polinomio en 1, me tiene que dar lo mismo que la función f evaluada en 1. Entonces, de ahí saco que la función f evaluada en 1 vale 3. Entonces, siguiente paso, derivo el polinomio. Al derivar el polinomio me quedaría 4 menos 2x. Entonces, evalúo el polinomio derivado en 1. Esto me daría 4 menos 2, lo cual me da 2. Entonces, puedo afirmar que la derivada primera en 1 también vale 2. ¿Sí? Y finalmente saco la derivada segunda del polinomio, me quedaría menos 2, y entonces la derivada segunda del polinomio valuado en 1, que obviamente me quedaría la misma constante de menos 2, me permite asegurar que la derivada segunda de f valuada en 1 es igual a menos 2. Entonces de ahí ya saqué datos, ¿sí?, de la función f sin conocer quién es la función f, pero son datos al menos en el punto 1. Entonces cuando voy al ejercicio me dice, bueno, armame ahora el polinomio de Taylor asociado a la función h de segundo grado en el punto pi sobre 2. Bueno, entonces si yo armo ese polinomio, vamos a llamarlo el polinomio q, esto quedaría la función h valuada en pi sobre 2 más la derivada primera de h valuada en pi sobre 2 por x menos pi sobre 2 más la derivada segunda en pi sobre 2 sobre 2 factorial por x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a tener que buscar es justamente cuánto valen cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Y seguramente cuando empiece a averiguar cuánto valen esos coeficientes, estos datos que saqué previamente me van a ser útiles para poder averiguar esos valores. Entonces, vamos a empezar a evaluar la función. Dijimos que, bueno, dijeron que la función h es igual a f de el seno de x. Entonces, como yo quiero calcular h valuado en pi sobre 2, esto va a ser lo mismo que f de el seno de pi sobre 2. Y sabemos que el seno de pi sobre 2 vale 1. Entonces esto sería igual a f de 1.
pero anteriormente habíamos dicho que f de 1 era igual a 3. Listo, entonces nos quedaría que h valuado en pi sobre 2 vale 3. Entonces acá, vamos a correr esto para abajo, nos quedaría que esto es igual a 3. Bien, ahora lo que voy a hacer es sacar la derivada primera. Bueno, saco la derivada primera del polinomio, de la función f. La derivada primera voy a tener que aplicar la regla de cadena. Obviamente, para que yo pueda hacer esta derivada de una función que desconozco, debería saber que la función f es derivable, ¿sí? De alguna manera el dato no está, pero bueno, porque si leemos el ejercicio en ningún lado me dijo que la función f era derivable. Pero bueno, supuestamente es derivable en el punto, pero bueno, debería aparecer en algún lado, ¿sí?, que argumente que esa función f es derivable para que yo pueda asegurar que la derivada existe y que pueda aplicar la regla de la cadena. Pero bueno, vamos a suponer que ese dato estaba, o que nos dijeron, o lo agregaron en el examen. Y entonces, suponiendo que la función f es derivable, aplicando la derivada por regla de la cadena, nos quedaría la derivada de f, valuada en seno de x, por regla de la cadena, coseno de x. Bien, entonces quiere decir que la derivada primera de h, valuada en pi sobre 2, es igual a la derivada primera de f en seno de pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2. Y si observamos acá, dado que ya justamente el coseno de pi sobre 2 me da 0, la verdad que ya no me interesa cuánto vale esto, pero supongamos que no hubiese dado 0 esto, y ¿qué nos quedaría? Y nos quedaría f' del seno de pi sobre 2, que dijimos que seno de pi sobre 2 me da 1, entonces nos quedaría f' de 1 por el coseno de pi sobre 2. Pero vuelvo a decir, esto ya nos daría 0, pero si necesitáramos saber cuánto valía f' en 1, f' en 1 también lo teníamos como dato del polinomio que nos habían otorgado, que sería justamente que f derivada en 1 valdría 2. Bueno, entonces finalmente nos quedaría que h' en pi sobre 2 es igual a 0. Entonces ahí ya tendríamos el segundo coeficiente del polinomio. Sabríamos que esto vale 0. Con lo cual, obviamente ya este término desaparece, ¿no? O sea, porque el 0 lo absorbería. Bueno, finalmente lo único que faltaría hacer sería sacar la derivada segunda. Entonces, calculo la derivada segunda de la función h. Ahí lo que tengo es un producto. Entonces, cuando tengo un producto, tengo que aplicar la regla del producto. Y al aplicar la regla del producto, me quedaría la derivada del primero, que sería la derivada segunda del seno de x, por el de adentro derivado, o sea, la derivada del seno, que sería coseno de x, por el segundo sin derivar, que es coseno de x, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería la derivada del seno, del coseno, que sería menos seno de x. Bien, dado que en realidad no necesito justamente calcular nada más, no tengo que sacar la tercera derivada, entonces en realidad no lo acomodo, lo dejo expresado así, así que ya directamente ahí evaluamos la derivada segunda de la función h en pi sobre 2, y al evaluar la derivada segunda de h en pi sobre 2 nos va a quedar f segunda en seno de pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2 más la derivada primera de la función f en seno de pi sobre 2 por menos el seno de pi sobre 2. Bien, y otra vez lo mismo pasa, que esto vale 0, esto vale 0, con lo cual ya esto lo absorbe. En realidad también acá nos quedaría f segunda en 1. F segunda en 1, si lo necesitara, lo teníamos también de acá. Sabíamos que la derivada segunda de f en 1 valía menos 2, así que era dato suficiente para poder reemplazarlo acá. Pero bueno, no lo necesito porque justamente toda esta parte me da 0. Y acá nos queda la derivada primera en 1, que ese sí estaba el dato, y esto nos quedaría menos 1. Así que la derivada primera de la función f en 1 era 2, así que nos quedaría 2 por menos 1. Entonces finalmente la derivada segunda en pi sobre 2 es igual a menos 2. Entonces ya teniendo justamente este valor, este coeficiente, ¿sí?, sería el tercer coeficiente que nos faltaba de este polinomio. Entonces, como esto ya sería menos 2, lo único que tendríamos que hacer sería acomodar un poco la expresión para responder justamente cómo nos queda el polinomio de Taylor. O sea, nos quedaría que el polinomio de Taylor de segundo orden asociado a la función h en pi sobre 2 es 3. Bueno, como esto vale 0 ya no lo pondría. Y acá me quedaría menos 2 sobre 2 factorial. Y como 2 factorial es 2, esto me quedaría menos x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces finalmente ahí obtuvimos lo que nos pedían y el ejercicio finaliza justamente con la resolución de esto, ¿sí? Acá la clave de este ejercicio estaba justamente en saber justamente cómo sacar información, ¿sí?, esta información de el hecho de que nos hayan dado el polinomio de Taylor de la función f asociado en el punto x igual a 1. Bueno,
espero que les sea útil. Vamos a continuar en otro video con la resolución de justamente el segundo punto, el cuarto punto, perdón, ¿sí? Que eso lo hacemos en el próximo video de esta lista de reproducción. Bueno, nos vemos, un abrazo, chao.